Durante 2 décadas, el Perú vivió una de las etapas más violentas de su historia. Desde las primeras acciones de Sendero Luminoso en Ayacucho hasta la captura de Abimael Guzmán y la Operación Chavín de Huántar, el país se había envuelto en una guerra interna que dejó miles de muertos y heridas que aún no cierran. En este video recorreremos los momentos más duros de este conflicto, los errores del Estado, la respuesta militar y el impacto que marcó para siempre a millones de peruanos. El conflicto armado interno empezó el 17 de mayo de 1980, cuando Sendero Luminoso quemó las ánforas electorales en Chusquí, Ayacucho. En ese momento, el Estado y el presidente Belaúnde no le dieron mucha importancia, creyendo que era solo un grupo de delincuentes o sin influencia. Sin embargo, Sendero empezó a crecer de forma silenciosa, sobre todo en zonas rurales, usando la educación y a los profesores para llegar a los campesinos. Ese mismo año, el grupo lanzó bombas contra la municipalidad de San Martín de Porres y hasta el 28 de julio, día en el que Belaúnde asumió el poder, ocurrieron robos de dinamita, apagones y propaganda sin respuesta efectiva del Estado. En marzo de 1982, el ataque a la cárcel de Huamanga mostró que Sendero ya era más que una amenaza. Además, aprovechaban los abusos de las fuerzas policiales para ganar apoyo. La muerte de Edith Lagos, por ejemplo, se volvió símbolo de rebeldía. Mientras tanto, el gobierno ignoró las denuncias por violaciones a los derechos humanos, lo que generó atención internacional. Finalmente, ese mismo año, ante la incapacidad policial de detener a Sendero, Belaúnde entregó el control de Ayacucho a las Fuerzas Armadas lideradas por el general Roberto Noel. El ingreso de las Fuerzas Armadas ocurrió en enero de 1983. El Estado creó entonces instancias político-militares para enfrentar la subversión. En ese tiempo, Sendero Luminoso formó su propio ejército guerrillero popular y realizó ataques a puestos policiales, emboscadas y asesinatos selectivos. Solo 4 semanas después de la llegada del ejército, se produjo el asesinato de 8 periodistas en Uchuracay. Desde ese momento, los espacios democráticos comenzaron a reducirse y las violaciones a los derechos humanos aumentaron rápidamente. Muchos oficiales creían que Sendero era parte de una conspiración comunista internacional y veían a toda la izquierda como cómplice. Durante este periodo, las fuerzas del orden cometieron grandes abusos, como las masacres de Socos en 1983, Pacayú en 1984 y Acomarca en 1885. A la vez, Sendero Luminoso ejecutó matanzas como la de Lucanamarca y Huancazancos también en 1983. En medio de esta violencia surgió el MRTA, un grupo que usaba uniformes, mantenía campamentos guerrilleros y reivindicaba sus ataques. Con la llegada de Alan García a la presidencia en 1985, por primera vez el gobierno criticó públicamente las violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas y creó una comisión de paz. Finalmente, este periodo termina en la masacre de los Penales en junio de 1983, donde cientos de internos fueron asesinados durante una operación militar. El despliegue nacional de la violencia. Alan García. Cuando Alan García llegó a la presidencia, el gobierno cambió por completo la forma de hablar sobre la guerra interna, o sea, el discurso que tenían sobre la guerra interna. Y por primera vez, desde el propio Estado, se reconocieron y criticaron las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Además, se impulsó la creación de una comisión de paz para enfrentar el conflicto desde otro enfoque. Después de la militarización creada por el crecimiento de las acciones violentas de Sendero Luminoso, el ingreso de las Fuerzas Armadas en contra de la subversión y el inicio de las acciones del MRTA, se creó un contexto de actores armados desarrollando sus propias estrategias en el terreno. A partir de 1986, sin embargo, fue evidente que el conflicto armado interno había salido de los departamentos iniciales. Entonces, en estos departamentos iniciales en los que se produjeron las acciones de los primeros años y había alcanzado ahora el problema una extensión nacional. Se había desplegado fuera de Ayacucho, ingresando a otras zonas del país en las que permanecería por muchos años más. Entonces, en julio del 86, en los penales del Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, hubieron unos motines, y estos terminaron en gran represión, ya que entre 224 y 300 presos fueron acusados de terrorismo, fueron asesinados por las Fuerzas Armadas. Esto marcó el fin del intento de Alan García de enfrentar el terrorismo por una manera moderada, comenzando una militarización total del conflicto. Desde ahí, regiones como San Martín, Huánuco y el Alto Guayaba quedaron bajo el control de las Fuerzas Armadas. Sendero Luminoso, entonces, cambió de estrategia a través del terror. En Huanta y en la Sierra Central se registraron asesinatos de autoridades locales, destrucción de escuelas y castigos públicos a campesinos considerados enemigos del pueblo, entre muchas cosas más. Al mismo tiempo, el MRTA, liderado por Víctor Polay Campos, inició acciones propias, como el ataque en Villa El Salvador y incursiones en San Martín, en la selva de San Martín, buscando diferenciarse de Sendero con una idea más revolucionaria, por así decirlo. Además, en universidades como la San Marcos, la Cantuta y la UNI fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas, por la sospecha de una infiltración subversiva. Entonces, la crisis económica y políticas del gobierno hicieron más grave la situación. Entre 1986 y 1989, 2/3 de las víctimas del conflicto eran de provincia, principalmente campesinos atrapados en la violencia terrorista y represión estatal.